¿Te imaginas ser parte de una de las organizaciones criminales más violentas de la historia? En este video, te contaremos las sombrías confesiones de 3 sicarios del cártel de Medellín: Popeye, el Ñangas y el Chopo. Quédate hasta el final para descubrir secretos oscuros. Los cárteles de narcotráfico, especialmente el cártel de Medellín, sembraron el terror en Colombia en las décadas de los 80 y 90. Sicarios cercanos a Pablo Escobar como John Jairo Velázquez, Popeye, Luis Fernando Acosta Mejía, el Ñangas y Alberto Castaño Molina, el Chopo, fueron responsables de innumerables asesinatos, atentados y masacres, reflejando la brutalidad de la época. 1. John Jairo Velázquez. John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, se destacó como uno de los sicarios más notorios y temidos dentro del cártel de Medellín. Fue un aliado cercano de Pablo Escobar, y según sus propias confesiones, estuvo involucrado en la ejecución de más de 300 personas, entre ellas políticos, policías y periodistas. La confusión de Velázquez sobre la cifra exacta de muertes es comprensible, considerando el alto número de crímenes que cometió y su total falta de remordimiento. Sin embargo, uno de los crímenes más emblemáticos que cometió fue el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, quien se oponía al narcotráfico y aspiraba a la presidencia de Colombia. Este asesinato representó un golpe directo no solo contra Galán, sino contra la democracia y el futuro de Colombia, mostrando la capacidad del cártel de Medellín para manipular y desestabilizar la política del país. En sus confesiones, Popeye relató cómo el cártel de Medellín utiliza la violencia sin piedad para proteger sus intereses y el control del narcotráfico. Escobar, temeroso de perder su poder, empleó su ejército de sicarios, como Velázquez, quienes ejecutaban sin dudar cualquier orden. Popeye fue uno de los principales artífices de esta guerra sucia, participando activamente en atentados con explosivos, persecuciones y asesinatos a sangre fría. En sus declaraciones más impactantes, relató cómo Escobar le ordenó llevar a cabo una serie de asesinatos para proteger su imperio. Aquellos considerados traidores o enemigos eran eliminados sin compasión, lo que demostraba la brutalidad y la total indiferencia de Escobar hacia la vida humana en su lucha por el poder. Tras la caída del cártel de Medellín, la historia de Popeye no terminó. Después de ser capturado y condenado, se convirtió en una figura mediática, utilizando sus confesiones para justificar sus crímenes y buscar redención. Su pasado violento lo perseguía. En una entrevista, reconoció que su vida como sicario estuvo marcada por la violencia y por la traición y desconfianza. En varias de sus apariciones públicas, Popeye dejó claro que en el mundo del crimen no había espacio para la moral y que la lealtad era solo una herramienta para manipular a aquellos dispuestos a matar por dinero. Para él, la lealtad no era más que una palabra vacía, una fachada que encubría la realidad de la traición constante. 2. Luis Fernando Acosta Mejía. Luis Fernando Acosta Mejía, conocido como el Ñangas, fue uno de los sicarios más letales del cártel de Medellín. Nació en una de las zonas más conflictivas de Colombia, lo que lo familiarizó con la violencia desde una edad temprana. Su habilidad para ejecutar ataques sangrientos y su total falta de escrúpulos lo hicieron ascender rápidamente dentro de la organización. Acosta Mejía participó en asesinatos individuales y estuvo involucrado en masacres de gran escala, como el atentado con explosivos en el centro de Bogotá. Este ataque, en el que murieron 21 personas y más de 60 resultaron heridas, dejó una marca indeleble de la brutalidad con la que operaba el cártel de Medellín. La falta de piedad del Ñangas lo convirtió en uno de los sicarios más temidos. En sus confesiones, el Ñangas describió con detalles cómo los cárteles financiaban estos actos de terror. Según él, el dinero provenía del narcotráfico y se utilizaba para fortalecer el poder del cártel de Medellín y financiar a los sicarios. El Ñangas explicó cómo los asesinatos eran dirigidos contra figuras públicas y contra cualquier persona que estuviera en el camino de Escobar o que representara una amenaza para sus intereses. Por ejemplo, las masacres en los barrios pobres de Medellín y otras ciudades cercanas fueron utilizadas como una forma de intimidación para que los ciudadanos no se atrevieran a hablar con las autoridades.
El modus operandi del ñangas era eficiente y calculado. Se aseguraba de conocer a fondo los movimientos de su objetivo antes de actuar, utilizando su entorno a su favor para evitar que cualquier interferencia lo detuviera. Con rapidez y precisión, eliminaba a sus víctimas, manteniendo un perfil bajo y sin dejar rastros. Su capacidad para ejecutar crímenes sin fallos lo convirtió en una figura clave dentro del cártel de Medellín, ganándose el respeto y temor de sus enemigos y aliados. No obstante, a pesar de su éxito, las confesiones de Acosta Mejía reflejan los efectos devastadores que la vida del sicario tuvo sobre él. En sus declaraciones, reconoció que vivió en constante paranoia, nunca confiando en nadie, ni siquiera en sus propios compañeros de trabajo. Esta desconfianza lo llevó a traicionar a varios de sus colegas, lo que a su vez le generó enemigos dentro del cártel. El miedo a ser asesinado, en cualquier momento, era una constante en su vida. 3. Alberto Castaño Molina. Alberto Castaño Molina, conocido como El Chopo, fue uno de los sicarios más temidos del cártel de Medellín. A lo largo de su carrera criminal, estuvo involucrado en varios atentados y masacres que marcaron una época de terror en Colombia durante las décadas de los 80 y 90. Su habilidad para coordinar ataques estratégicos y ejecutar operaciones militares lo convirtió en un miembro clave dentro de la organización. El Chopo no solo era un ejecutor, sino que tenía la capacidad de dirigir atentados complejos en las principales ciudades colombianas, aumentando la notoriedad del cártel. La violencia que protagonizó se desarrolló en un contexto de guerra constante entre los cárteles, donde la ley era implacable: o matas o te matan. En este entorno brutal, Castaño Molina se destacó por su frialdad y eficiencia. El Chopo fue uno de los principales responsables de los atentados contra el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la agencia de inteligencia del gobierno colombiano. Estos atentados fueron clave para la lucha del cártel de Medellín contra el Estado, que buscaba desarticular sus operaciones y detener el flujo de cocaína hacia los Estados Unidos. En sus relatos, el Chopo explicó cómo la violencia era vista como una forma de garantizar el control de las rutas de narcotráfico y de mantener el dominio territorial. Al igual que otros sicarios del cártel, el Chopo relató cómo los narcotraficantes usaban a los sicarios para ejecutar sus órdenes sin cuestionarlas. La lealtad era algo que se imponía a través del miedo y la violencia. En su caso, la relación con Escobar era una de dependencia mutua, mientras el cártel necesitaba sicarios eficientes para proteger sus intereses. Después de la caída de Escobar y la desarticulación del cártel de Medellín, el Chopo se vio obligado a huir y ocultarse, consciente de que su vida de sicario lo había puesto en la lista de objetivos de sus propios compañeros, que ahora lo consideraban un traidor. Las historias de Popeye, el Ñangas y el Chopo son un claro testimonio de la era de terror que vivió Colombia durante el auge del cártel de Medellín. Estos hombres que operaban bajo el poder de Pablo Escobar son responsables de cientos de asesinatos, atentados y masacres que dejaron cicatrices en la historia de Colombia. Sus confesiones revelan no solo el funcionamiento interno del cártel, sino el impacto psicológico que dejó en sus vidas. Aunque sus nombres ya no resuenan con la misma fuerza, sus actos de violencia siguen siendo un recordatorio de los peligros del narcotráfico y el crimen organizado. Las historias de estos sicarios sembraron gran terror en Colombia. Si te sorprendió este contenido, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar tu opinión. Prepárate para más videos impactantes sobre el crimen organizado que no querrás perderte.